¿Qué es la OMS? ¿Qué estructura tiene y cómo se financia? La OMS, o Organización Mundial de la Salud, es un organismo que pertenece a la ONU y que se encarga principalmente de gestionar las políticas de prevención, intervención y promoción a nivel mundial de la salud. Para que nos entendamos, la OMS se encarga de dar pautas, directrices, aconsejar a los diferentes estados miembros que la componen. Pero nunca veréis a la OMS imponiendo alguna de sus medidas, porque no, amigos, se trata solo de aconsejar. Ahora vamos un poco a ver qué estructura tiene la OMS. La OMS está formada por diferentes delegaciones. Esas delegaciones se reúnen en una asamblea y esa asamblea elige a 34 miembros de diferentes materias, técnicos, sanitarios, economistas, que se encargarán de, 1, facilitar el trabajo de las diferentes delegaciones y 2, de llevar a cabo las diferentes políticas y decisiones que se han tomado en la asamblea. Ahora vamos a donde está la chicha. ¿Cómo se financia esto? Muy bien. Como todos sabréis, en este mundo nada es gratis y pertenecer a una organización como la OMS tampoco. Es decir, los países que pertenecen a la OMS tienen que pagar. Pagan una cuota fija y luego aparte hay otra cuota voluntaria. Vamos a explicarlo un poco más en detalle. Esos 196 países tienen que pagar una cuota fija, que se determina en función de la riqueza del país, como puede ser el PIB, la población y demás. Es decir, España no paga lo mismo que Alemania ni Estados Unidos. ¿Cuál es el país que más dinero aporta a la OMS a día de hoy? Estados Unidos. Tanto la parte fija, que ya hemos visto lo que es, como la parte variable. ¿Y qué es la parte variable? Básicamente son donaciones, ofrecimientos voluntarios que los estados y diferentes organizaciones privadas ofrecen a la OMS. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De mucho. De mucha pasta. Además que el presupuesto de la OMS tiene una tendencia alcista, es decir, cada año tiene un presupuesto más alto. Hace unos años el presupuesto de la OMS era en torno a 4.000 millones de euros. Hoy en día, es decir, en 2020 se estima que va a ser de unos 5.000 millones de euros. Y probablemente el año que viene, con todo esto del coronavirus, sea mayor aún. Para que nos hagamos una idea de cuánto dinero es esto, tenemos que volver un poco a nuestro país y pensar sobre la medida del ingreso mínimo vital que quiere imponer nuestro gobierno. Nuestro queridísimo gobierno, por supuesto. Y es que esa medida va a tener un coste de unos 4.000, 3.500 millones de euros. Es decir, el presupuesto de la OMS es mayor que eso. Por lo que vemos que la OMS mueve mucho dinero. Y no es que solo mueva dinero, sino también se encarga de mover, por así decirlo, ciertos intereses. No seré yo el que diga que la OMS es una organización corrupta. Lo único que digo es que es una organización que personalmente me genera ciertas dudas. Pero debido a la crisis del coronavirus me genera algunas más. Y os explico el por qué. Básicamente debido a la gestión del coronavirus que ha hecho la OMS. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el coronavirus surgió en China. Una de las primeras medidas que un organismo mundial de la salud debería de haber tomado es cerrar las conexiones con China, tanto las conexiones aéreas, marítimas y terrestres. No estoy diciendo ninguna barbarie, ya que hay otros países, como por ejemplo Taiwán, que no pertenece a la OMS, que tomó este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque el presidente de Taiwán es un epidemiólogo que controla del tema y sabía lo que se venía. Pero vamos, esto no es ninguna excusa porque la OMS se supone que está formada por multitud de especialistas. El caso es que yo creo que las casualidades en política no existen. Y hoy en día cualquier organismo que se alimente de los estados es un organismo que se encarga de hacer política. Y la OMS para mí no es diferente. Y es que huele un poco a tufillo cuando la OMS no toma esas medidas que yo os he comentado que por ejemplo Taiwán sí que ha tomado, teniendo en cuenta que China es uno de los países que más dinero aporta a la OMS, tanto en parte fija como en parte variable. Y no solo eso, porque ya no solo estamos hablando de términos monetarios, sino que estamos hablando de peso de intereses. Ya que, como os he comentado, los 34 miembros esos de la OMS son elegidos por las diferentes delegaciones. Y el jefe, por así decirlo, de la OMS, Tedros, fue elegido por aquellos países afines a China. Entonces todo empieza a cuadrar un poco. Que no estoy diciendo que sea corrupta. Yo lo único que estoy diciendo es que a mí me genera dudas. Y digo esto también porque últimamente la izquierda de este país está utilizando a la OMS para defenderse. Ya lo he comentado un poco en alguno de mis vídeos, pero básicamente el PSOE y Podemos, debido a la pésima gestión que han hecho, se están escudando la OMS. ¿Por qué? Porque la OMS les dice, hombre, es que España ha hecho muy bien, es que las medidas que está haciendo España es que están muy bien. ¿Qué va a decir la OMS? ¿Qué va a decir un organismo que está supeditado a los estados y al dinero que le dan los estados tanto de forma fija como de forma variable? ¿Qué va a decir la OMS? No muerdas la mano que te da de comer. Y esto se refleja, comenté ayer en el vídeo, es que la OMS recomendaba no realizar ningún tipo de manifestaciones, ¿vale?
Esto tiempo antes de que España empezase a poner estas medidas a partir del 9 de marzo. Pero la OMS nunca criticó a España. Es más, cuando España empezó a tomar algunas medidas el 9 de marzo, o casualidad, después del 8M, las casualidades, repito, en política no existen, pues empezó a halagar a España cómo estaba tomando las diferentes medidas y demás. Y en los últimos días sigue haciendo lo mismo, alabando a España. Que ojo, si realmente vemos el discurso entero, no solo alaba a España, sino que alaba a España, a Alemania y a todos los países. ¿Por qué? Porque está formado por muchos países. Yo todavía no he escuchado a la OMS decir que ha habido algún país que lo ha hecho mal. Es más, países como Taiwán, que no pertenecen a la OMS, no he escuchado a la OMS alabar las medidas que ha tomado Taiwán. ¿Por qué? Porque como no paga, pues no les menciona. Fin. Y es que esto de que la OMS tiene una parte de interés político no es algo que me esté inventando, ya que, por ejemplo, Donald Trump ya ha dicho que debido a la mala gestión que ha hecho la OMS, porque Donald Trump también está haciendo su política, cree que la OMS ha encubierto a China por todo esto que yo os he estado contando, ha amenazado a la OMS con el año que viene reducir o incluso quitar las aportaciones que hace Estados Unidos. Entonces, claro, cuando tu mayor aportador de pasta te amenaza, ¿qué haces? Por eso muchas veces os digo yo que las casualidades en la política no existen. Porque la OMS es como cualquier otro organismo público por encima de los estados, que los diferentes estados se encargan de tirar cada uno para su lado a donde más le interese. Con esto no estoy diciendo que la OMS sea una organización fallida. Lo único que estoy diciendo es que hay cosas que no me cuadran o que me generan sospechas. Simplemente eso, sobre todo teniendo en cuenta que Tedros, quien está al frente, fue elegido por los países aliados a China y que no se ha tomado las medidas que yo creo que se tendrían que haber tomado para intentar evitar que el virus se expandiese. Pero bueno, ya tenéis un poco más claro lo que es la OMS, la estructura que tiene, cómo se financia y algunas dudas que a mí me deja entre medias. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que le des a like, os suscribáis si no lo estáis, porque si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, ¿qué haces con tu vida, loco? Suscríbete, que no cuesta nada. Comenta lo que te ha parecido y lo que opinas al respecto, aunque opines diferente a mí, no tengo ningún problema. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!